Bien. Tengo vista del hablante. Voy a compartirles en un segundo la clase. Eh, bien, ahí estoy. Cuando yo comparto la pantalla, dejo de ver el 100% de las preguntas, entonces le pido a la Antonia que si hay alguna duda en el chat o alguna mano levantada, esté atenta también porque yo pierdo un poquito esa visibilidad cuando comparto pantalla. Ya, ok. Vale. Entonces, bueno, esta es la clase de hoy, ¿la ven? Marcia tiene una... ¿Estás viendo la palabra? Y la Marcia tiene la mano arriba. ¿No? Bien. Eh, La entonces, Marcia levantó la manito. sí, sí, no No sé sé si si quiere hablar. ¿Habló? fue un error o la... No parece que... Fue un error. ya. Ah, Súper. Entonces, este es el material de la clase 1 de este curso. Se llama El territorio desde un contexto antrópico. Antrópico quiere decir humano, ¿cierto? Porque el territorio puede ser entendido desde otras perspectivas. El territorio también tiene un significado para la fauna, para la flora. En este caso lo enfrentamos evidentemente desde la disciplina de arquitectura, por lo tanto nos importa el hombre, a pesar de que desde mi visión es una cuestión controversial. En otros cursos y en otras materias tratamos el tema de la preponderancia del hombre y cómo eso ha ido bajando en el tiempo. Estas son las diapositivas, esto es lo que vamos a revisar ahora. Ahí se los compartí completo. Entonces la clase 1 básicamente es comentarles que el territorio, que es como la siguiente escala de lo que ustedes han venido viendo, ¿cierto? Han estado estudiando el tema del espacio de la vivienda, por ejemplo, el barrio, la ciudad, la metrópolis, el conjunto de metrópolis, y de ahora les toca como conceptualizar el territorio, que es una cuestión compleja, por lo tanto se ve en cursos más avanzados, y al mismo tiempo es un concepto bastante polisémico. Polisémico quiere decir que tiene muchos significados. En el texto que les compartí de esta unidad, que es el texto de Horacio Capel, que se llama El territorio para las ciencias sociales, está explicado cuáles son esas distintas significados, esa polisemia, también de distintas perspectivas, que es bastante parecido, aporta con otras perspectivas, pero en general tiene las que vamos a revisar en esta diapositiva. El territorio es un espacio delimitado para algunos, es el espacio de la política desde ciertos puntos de vista, es un espacio apropiado, ¿cierto? Desde la identidad de algunas comunidades, vamos a hablar, ¿cierto? Desde el contexto antrópico, vamos a hablar desde lo humano. Ciertas comunidades se apropian de ciertos espacios y eso podría ser también un territorio. Un territorio es un recurso económico que genera actividades económicas. El territorio puede ser explotado como recurso. Es un recurso natural al mismo tiempo. Es un, es un espacio que se puede vender, se puede transar, puede ser una propiedad. Eso también es interesante. Así como puede ser apropiado por cierta comunidad identitariamente, puede ser propietado, ¿cierto? Puede ser una propiedad de alguien o de algunas personas. Eso también es interesante, otro concepto. Es un espacio social donde se desarrollan relaciones sociales, ¿cierto? Es patrimonio, es cultura, ¿cierto? Desde la antropología van a hablar mucho del territorio como un espacio de la cultura, eso también es interesante. El territorio también es un espacio de la memoria, también tiene que ver con la antropología, pero también con nuestra propia capacidad como seres humanos de darle un significado, también tiene que ver con la identidad, darle cierto significado histórico a ciertos lugares o a ciertos territorios. Y finalmente es un concepto en debate, siempre se está debatiendo sobre qué es territorio y qué no es territorio, entonces no hay verdades absolutas sobre esto, eso es importante. Entonces, por ejemplo, desde los límites de la frontera, ustedes saben que el territorio de Chile se puede dividir en ciertas regiones, tiene ciertos límites administrativos, eso es una forma de entender el territorio legalista, pero al mismo tiempo simbólica. Si es que, por ejemplo, nos referimos al concepto de territorio que tiene una nación distinta de la chilena, que es la nación mapuche, que vive en el territorio del Estado chileno hasta ahora, porque no somos un Estado plurinacional, y es una nación que tiene un concepto distinto del territorio, que sí lo concibe como con un límite, ¿cierto? Entre cierto río y cierto río está el Gualmapu,
pero también tiene ciertas condiciones que son de otro orden, que son simbólicas. Para los mapuches, en este caso, el territorio es una identidad, también es una madre en cierto sentido. Son recursos, pero recursos que se explotan con cierto nivel de respeto. Entonces hay toda una cuestión respecto del territorio que es bastante más compleja que decir el territorio de tal comunidad va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Hay límites que son reconocibles, pero hay otros que no. Hay otros que son más simbólicos y que son interesantes de revisar. Ahí está otra cuestión muy simbólica, ¿cierto? Ahí está un señor con la bandera de España y otros señores y señoras con la bandera de Cataluña, que también es otra disputa del territorio como una cuestión de frente, límite, de borde, pero que finalmente es una cuestión, lo comentábamos antes, de la política, ¿cierto? Es un espacio donde ciertas personas toman cierto tipo de decisiones. Eh, Ese es el territorio entendido desde la política, y es súper interesante porque tiene que ver con la concepción de nación, con los conflictos entre naciones, hasta dónde llega el territorio de uno y el del otro. Hay muchos conflictos relacionados con esto, que uno dice, bueno, es un conflicto relacionado con el borde del territorio, pero en verdad no, tiene que ver con quién toma las decisiones en ese territorio. Eso es lo que está peleando los independentistas catalanes, en este caso, respecto del Estado español. Quiere decir que los catalanes no quieren dividirse de España porque quieren generar una frontera nueva. Lo que quieren hacer es tomar decisiones, los catalanes, respecto de su propia nación, o espacio que consideran nación, respecto de un Estado que es el Estado español, que dicen que está tomando demasiadas decisiones sobre ellos. Entonces también el territorio es un espacio o es un territorio de la política. El territorio como espacio de la naturaleza también es una cuestión súper importante. Ahí aparecen un montón de conceptos que son más de la geografía, no tanto de la arquitectura, del urbanismo, pero también hay que entender el territorio como un espacio de divisiones ecológicas. Nosotros nos dividimos en comunidades y vamos a decir, bueno, el santiaguino vive entre tal y tal, el rancagüino vive entre tal y tal, el chileno vive entre tal y tal, pero en verdad las comunidades ecológicas son distintas. O sea, ¿cómo vamos a subdividir el territorio pensando, por ejemplo, en distintos tipos de fauna? Son divisiones del territorio más bien climáticas. Entre cierto punto y cierto punto del territorio de Chile se da este tipo de flor, o se da este tipo de fauna, o se da este tipo de división ecológica. La comunidad de chanchitos de tierra vive en todo el planeta, todo el planeta es su territorio. Pero finalmente hay divisiones del territorio que en este caso el concepto está allí, son las cuencas. Las cuencas son espacios determinados entre cierto punto que divide comunidades ecológicas que son un poquito distintas. El territorio como recurso, lo habíamos dicho, ¿cierto? Como recurso natural en este caso, pero también como recurso económico. El estar en cierto lugar de la ciudad o en cierto lugar del territorio nos permite desarrollar unas u otras actividades económicas. En el caso del territorio de cierto barrio comercial, por ejemplo, vamos a tener ciertas relaciones entre actores públicos, privados, que gestionan, negocian y distribuyen riqueza. Esa cuestión es súper importante. Los territorios desde la economía también es un tema a abordar. Otro punto de vista. Eso es lo importante de esta clase, básicamente darle una vuelta como a todos los puntos de vista. Y aquí el territorio como recurso económico, de nuevo, aparecen temas súper importantes para los estudios territoriales contemporáneos, para los estudios urbanos contemporáneos, que es justamente la comoditización y el extractivismo. Son dos conceptos que vamos a discutir un poquito más adelante, quizás con un poquito más de tiempo, pero básicamente los commodities es convertir recursos naturales, que se supone que son como del planeta, naturaleza, de todos nosotros, pero que en verdad son convertidos en recursos y riqueza económica para unos y no para otros. Y el extractivismo, que es básicamente la posibilidad que tenemos los humanos, ¿cierto? De nuevo, el contexto antrópico, de establecer zonas de explotación de recursos naturales y eso genera impactos en toda una comunidad. Ya sea la explotación forestal, la explotación minera, la explotación de distintos tipos de los recursos naturales, genera condiciones del territorio que son distintas antes de la explotación. Eso se llama extractivismo. Va a ser muy importante para los estudios latinoamericanos, por ejemplo. Si me pueden confirmar que me están escuchando, porque me apareció con... Sí, ¿Me escucháis? sí, te escucho. Que si podéis repetir lo Ahí está. Bueno, entonces, volviendo a este tema, habíamos hablado de, no sé en qué parte se pegó, pero volvemos al anterior, el territorio como un recurso económico, ¿cierto? Como una riqueza que tiene ciertos espacios, no solamente como recurso natural, sino que también como oportunidades de generar, producir, gestionar
negocios, ¿cierto? Dinero en ciertos espacios específicos, por ejemplo, en las áreas centrales de las ciudades, eso es clásico. Hay una disputa por las áreas centrales, porque justamente ahí está, hay una riqueza de ese territorio, de básicamente donde confluye mucha gente, y eso le permite como que los comerciantes, por ejemplo, sean... eh, O sea, Hernán, no se ve la no sé, pantalla, creo. O sea, a mí no me sale. No sé si a los chiquillos les sale. ahí, No, todavía no. Ahí ah, sí. Ahí sí, Ahora sí ahí se está. ve. ya. Ahora sí. Bueno, le estaba comentando esta diapositiva. eh, y me imagino que se escuchó, entonces vamos a la siguiente. Entonces, tenemos también el territorio como un recurso natural, de esa concepción también económica, pero del territorio como naturaleza. Van a aparecer dos conceptos súper importantes para los estudios territoriales contemporáneos, que es el concepto de commodity y el de extractivismo. El de commodity es básicamente entender un recurso natural como un bien posible de transar para unos y no para otros, es decir, que el cobre que hay debajo de la tierra pueda ser vendido por una empresa y no por toda la comunidad que habita en ese territorio, por ejemplo. Y eso tiene mucha relación también con el extractivismo, que es una cuestión muy, muy particular de las economías de los países en desarrollo o de los países pobres, que es básicamente convertir el territorio en un espacio donde se extraen recursos naturales y eso afecta a las comunidades que están a su alrededor. Comunidades que pueden ser, o sea, explotaciones de tipo forestal, de tipo minero, que llegan a ciertas comunidades donde antes no existían y las impactan de forma positiva y negativa. Generan empleo, pero también generan problemas ambientales. Entonces ahí está el extractivismo, que es muy propio de regiones completas en Chile, por ejemplo. Antofagasta en el caso minero, o la octava región del Biobío en el caso de la explotación forestal. El territorio como propiedad, lo habíamos mencionado, ¿cierto? El territorio puede ser subdividido, no solamente en estados, naciones y cuestiones de identidad, sino que también como un bien transable, como en este caso como suelo. El suelo también es como una capa de estas múltiples capas que tiene el concepto de territorio, y el suelo, que es una cuestión muy propia o muy estudiada por los estudios urbanos, por el urbanismo, puede ser convertido en capital, por lo tanto en propiedad, pero también como inversión, y todas esas cuestiones aparecen también, o sea, el territorio como una cuestión posible de vender, otra forma de vender el territorio. Eso también es interesante. El territorio como espacio social, finalmente el territorio no solamente el suelo, también son las relaciones sociales que habitan en ese suelo, en esa comunidad, cómo se relacionan las comunidades, y finalmente entonces el territorio, por ejemplo, para los antropólogos o para los sociólogos, es una creación colectiva. Todos participamos de la creación del territorio. No es solamente la cuestión natural que hay, no solamente la cuestión de recursos, también hay personas viviendo allí y las personas también son parte del territorio. Entonces, el conjunto de relaciones que dan coherencia a cierta sociedad sobre un espacio determinado también es una forma de entender el territorio. Son las normas, las instituciones, los actores, también relacionados con el territorio como una cuestión política, ¿cierto? Ahí vemos los principales lugares de reunión de los musulmanes, eh, ¿cierto? Las mezquitas que año a año son visitadas por millones y millones de musulmanes una vez al año por lo menos. Eso también es una construcción de un territorio desde lo social, ¿cierto? Entender ciertos territorios que dan cierta identidad a ciertas comunidades y eso también puede estar en disputa, en este caso el Templo de Salomón, también en Jerusalén, que también es como apropiado o es parte de la historia religiosa de tres pueblos distintos que están en disputa por ese espacio, porque cada uno le da su propia manera de entenderlo. Y eso también es un espacio social y es un territorio que genera conflicto. Eso también es una forma de aproximarse al concepto de territorio. En estricto rigor se desconfiguró un poquito la diapositiva, pero hay algunos autores que plantean ciertas funciones del territorio. Vamos a hablar del territorio para vivir, ¿cierto? Para habitar, pero también para apropiarse de él, ¿cierto? Disponer de un espacio, dominarlo, administrarlo, lo habíamos comentado antes. También una función del territorio es la explotación
¿cierto? La aptitud territorial o el modo de ocupación. También es por una función del territorio el intercambio, y también la administración, ¿cierto? Programar, planificar, ordenar recursos, que es básicamente una de las tareas más importantes de los planificadores urbanos, de los arquitectos y arquitectas que se dedican a la planificación urbana. Y por último, establecer una nueva, que es más bien una pregunta, porque en verdad es una cuestión que está bastante en discusión ahora, que es básicamente cómo concebimos el territorio en una sociedad globalizada. Básicamente donde los bordes del Estado-Nación están desapareciendo, están apareciendo otras cuestiones como muy importantes. El viaje internacional, por ejemplo, ya es una cuestión que es bastante común. Entonces, ¿qué es para nosotros el territorio? ¿Qué es el territorio para alguien que viaja entre Londres y Nueva York haciendo negocios permanentemente, o entre ustedes que viajan, algunos desde Rancagua hasta Santiago todos los días para ir a la universidad? ¿Cuál es el territorio en el que se mueven? ¿Son distintos tipos de territorios? ¿Es un territorio en movimiento? ¿Es un territorio global? Ustedes que ahora están conectados de distintas partes de Santiago o de Chile a una clase online que estoy dando yo en una comuna específica eh, de Santiago, pero también una clase que pudiese estar viendo cualquier estudiante en China, en India, en Londres, que puede estar conectado. Eh, ¿Qué significa para estas nuevas relaciones humanas, ¿cierto? Virtuales, digitales, para los negocios que ya no reconocen de fronteras, sino que viajan, los capitales de inversión viajan entre un país y otro sin pagar impuestos, sin tener ninguna relación con el territorio? ¿Qué pasa con gente que compra departamento en Estación Central y que vive en Antofagasta o que vive en China y que invierte en el mercado inmobiliario de Santiago o de Estación Central de los últimos años? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el concepto de territorio para esas relaciones? De eso se trataba la clase de hoy. Básicamente, introducir el concepto de territorio desde distintos puntos de vista, desde distintos alcances, de distintas profesiones. El texto, como les comentaba, de Horacio Capel, hace un poco lo mismo que yo estuve haciendo, básicamente revisar eh, distintos significados de la palabra territorio y cómo se aborda eh, desde distintas ciencias. El territorio como medio es bastante parecido a la clase que yo mostré ahora, pero tiene algunas cosas nuevas y algunas cosas eh, que, que se repiten. Y luego también el video, que es un video bastante cortito, dura apenas 7 minutos, es un video que prepara el municipio o el ayuntamiento de Medellín, pensando en su plan de ordenamiento territorial que iban a estar preparando, y esto ya hace algunos años, y lo que hace es preguntarle a personas y también a académicos y a políticos y a distintos personajes sobre qué significa el territorio para ellos, y ahí aparecen de nuevo, contado contado por las mismas personas, qué significa el territorio para ellos, que también tiene un valor, ¿cierto? Como reconocer que para todos el territorio va a ser cosas distintas, pero al mismo tiempo bastante compatibles, si es que entendemos que el concepto es polisémico. Y luego mostrarles la evaluación que les pide su nombre. No es una evaluación, no tiene nota, pero sí es lo que me permite como que ustedes vayan acumulando eh, respuestas de contenido, así como los controles nos permitían tener como cierto control de avance. Ustedes pueden llenarlo cuando quieran. Está el nombre completo, dice, escoge una de las siguientes enfoques desde el cual se puede abordar el concepto de territorio, y ahí aparecen la mayoría de los que aparecen en mi clase, en los videos, en el video y en el texto. Desde el punto de vista social, económico, natural, construido, geográfico, antropológico, de apropiación o identidad, o político. Desarrolla una definición propia de territorio desde el enfoque escogido. No es más que eso la clase de hoy. No debería tomarles más que haber visto este video para tener un poquito más de claridad eh, y poder seguir avanzando en la siguiente clase. Voy a dejar de compartir para ver el chat, que tenía varios. Ah, era sobre la pantalla, ¿no? Fuá, ahí, fuá, no sé qué están hablando, no me perdí, pero bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vieron la...? ¿Me ven todavía? ¿Me escuchan? Yo ya como que perdí como en esto de estar como
Lian dice que sí. Se escucha. ¿Se escucha? Sí se escucha y se ve su pantalla. Súper. Ahí. Sí, profe. Dudas, consultas, antes de que ustedes puedan contestar el formulario también. Profe, ahí está. ¿Que dónde lo iba a subir? En la misma página de la clase, a ver si... Pero dio me acuerdo que había dicho que tenía que dar una contraseña. Ya las entregué la semana pasada, La Antonia la subió creo. al grupo igual por si alguien no está en el Sí, grupo. de WhatsApp. Sí, aquí Ah, mismo, aquí voy a poner el link. Aquí, va a decir como, ve a la clase, y va a estar el link de este video. ¿Sí? ya. Sí, gracias. ¿Más dudas? Yo, profe, Diga. ¿estaría bien hablar de microterritorios y macroterritorios? O porque yo creo que uno como persona tiene igual, no todo es solo una cosa, sino que igual tenemos micro cosas, macro cosas, pero en el sentido de, ¿o será que el macro tiene que ver más con, no tan solo con uno, sino que con sociedades más grandes o comunidades más grandes, y los micros tienen que ver con quizás con uno mismo? ¿Tendrá que ver explícitamente con la cantidad de personas o tiene que ver con lo que uno ve como por los lugares donde uno frecuenta? No sé si me entiende. Yo no conozco todo Chile, pero pertenezco al territorio chileno. ¿Se entiende, no? Sí, yo creo que parte de la clase de hoy es justamente una de las conclusiones es que el concepto de territorio tiene múltiples formas de abordarse, tanto disciplinares, pero también como desde nuevas cuestiones que pueden estar en debate. Yo creo que los conceptos que tú introduces respecto de micro o macro, también está el meso, que es como el intermedio entre micro y macro, son conceptos que han estado trabajando bastante desde los estudios territoriales o desde los estudios urbanos, para establecer distintas escalas de la generación de territorio. En ese sentido, yo me alejaría un poquito de que hay territorios personales, porque puede ser que desde la arquitectura, desde la poética, haya como territorios personales, íntimos, personales, o sea, como propios del cuerpo, de cada uno y una, pero creo que el territorio es algo más complejo. Pero, por ejemplo, está el concepto de territorio de la vivienda. La vivienda es un territorio, pero es un territorio para una familia. Cómo se desarrollan las relaciones de poder en esa familia, cómo se relacionan con las instituciones. Es una cuestión que puede ser en lo micro. Lo barrial también puede ser micro. Lo comunal ya puede ser como una escala intermedia a trabajar. Puede ser entre micro y meso. La metrópoli es claramente macro. Entonces pueden haber distintos niveles de territorialidad, que es como el otro concepto a trabajar, pero en verdad desde el territorio podríamos estar hablando de que se requiere más de una persona, a pesar de que algunos desde la poesía podrían decir como no, este es mi territorio personal. Desde la disciplina que estudia el espacio, debería haber más de una persona para establecer relaciones sociales, porque relaciones sociales con uno mismo no se pueden establecer. Y desde ahí en adelante pueden haber distintas escalas. Lo micro, y además para cada uno pueden haber definiciones distintas de esas escalas. Para mí lo micro puede ser el barrio, pero para ti lo micro puede ser la vivienda, donde tú compartes con tu comunidad familia, con tu comunidad hogar. Entonces ahí como que las definiciones no están claras, están en disputa, están como todo el tiempo debatiéndose, pero yo dejaría fuera el lado del territorio de una sola persona. Eso no debería, eso no es tan claro, no es tan propio. ¿Sí? Rayen pregunta, ¿el territorio entonces está en construcción constante? Es uno de esos conceptos que uno dice, esto como concepto está cambiando todo el tiempo y hay como nuevas disciplinas que aportan, pero también el territorio cambia permanentemente. O sea, cambia en dos sentidos. Cambia en el sentido de que nosotros entendemos el territorio. Antes el territorio, hace 200 años, cuando se discutía sobre cómo eran los estados-nación, el territorio era básicamente un límite. Hoy día es una sociedad, son costumbres, son recursos, son un montón de cosas, y eso se va alimentando. Entonces, el significado de territorio cambia en el tiempo, pero también los territorios cambian todo el tiempo, las comunidades cambian, y por lo tanto el territorio cambia de identidad, vamos perdiendo algunas cosas, lo que significaba antes para cierta comunidad patrimonio ya no lo es. Y ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo de los monumentos. Antes del 18 de octubre, los monumentos que estaban en las plazas públicas de conquistadores españoles parecían ser respetados, entendidos,
y luego de eso, luego el 18 de octubre, ese territorio cambió. Ahora es una estatua rayada, una estatua destruida, que tiene otro significado para la comunidad, que marca otros hitos y ahí cambia todo el tiempo. Entonces el territorio cambia tanto en definición como físicamente o materialmente. Incluso las sociedades son muy distintas, a pesar de que el Chile de hace 200 años es completamente distinto al Chile actual. Entonces, en ese sentido, el territorio social también cambió. El territorio cambia todo el tiempo. ¿Más dudas? Yo quería comentarle algo, como no sé si usted tiene alguna opinión sobre el conflicto mapuche, como por decir, no sé, usted sabe que ellos ven su territorio como parte de su historia, como donde vivieron generaciones y donde han compartido distintos temas culturales, religiosos, y así de subsistencia, de guerra, de todo lo que conlleva la historia en general. Pero no sé, viene un empresario maderero y compra ese terreno y también tiene gente trabajando en el terreno y frecuenta ese terreno y tiene una actividad económica. Entonces también pasa a ser un territorio de él. Entonces, porque también lleva una política por encima que la más micro que sería la mapuche y hay una política macro que conlleva otras leyes por encima. Entonces, ahí cómo funcionaría el tema de territorio, para quién es legal el territorio y para quién no. Es un buen ejemplo para justamente explicar que el territorio va a ser entendido por distintas personas de forma distinta. Entonces, el territorio de Wallmapu para la comunidad de los mapuches va a significar recursos naturales para subsistencia, para vivir, para desarrollarse hasta cierto punto, pero también va a significar una cuestión identitaria muy potente. La relación que tienen los mapuches con su territorio es una relación de madre e hijos. Entonces, esa es una dimensión. Para otros, empresarios forestales, por ejemplo, o empresarios turísticos que tienen distintos intereses, pero finalmente ven el territorio como una oportunidad o recursos naturales para ser explotados, o oportunidades de negocios eh, para ser como extraídos en el caso del turismo y un montón de otras cosas. Para el Estado chileno es una región más, no tiene ninguna diferenciación específica. Para los que viven en esa comunidad que no son mapuches, también significa otras cosas. Significa persecución policial, para ciertos grupos, significa desigualdad, significa que es la región más pobre de Chile, significa un montón de cosas. Y todo eso se superpone como papas. Ninguna es más, desde el punto de vista de la disciplina que estamos estudiando, ninguna es más importante que otra. Si nos tocara hacer un estudio territorial en ese lugar, tendríamos que tener todas esas capas en nuestro análisis. No podríamos decir como esta es más válida que otra o esta es más legal que otra. Para los políticos es otra cosa. Ahí sí yo diría como para alguien que quiere posicionarse políticamente, puede decir como es más legítimo esta comunidad, la percepción de territorio que tiene la comunidad mapuche, es más legítima que la del empresario forestal. Por eso ya se lo dejamos a la política. O por otro lado, el empresariado podrá ver esto como una cuestión del legal. Es más legal el papel de propiedad que tiene el empresario forestal que los no papeles que tiene la comunidad mapuche, porque no tienen papeles de títulos de dominio de gran parte del territorio mapuche. Entonces, un empresario o un abogado podría decir como es más legal que este territorio. Pero para nosotros como disciplina son todas capas superpuestas y que hay que entender. Rayen dice, cuando habla en el texto de que el territorio implica tanto exclusión como inclusión, ¿a qué se refiere? El territorio, como también volviendo a la analogía como de las capas, para la sociedad va a significar, mira, no recuerdo muy específicamente dónde lo dice, pero tengo la idea que lo dice desde lo social. Va a significar que nosotros pertenezcamos a ciertos territorios y a otros no. ¿Cierto? No son cuestiones como, uno puede participar, como decíamos antes, de varios territorios. El territorio de nuestro barrio es casi el mismo que nuestra ciudad porque estamos insertos dentro. Pero finalmente,
como se generan límites, uno puede estar dentro de uno y fuera de otro, en cuanto comunidad que se identifica con cierto territorio, en tanto comunidad que extrae unos recursos de él, en tanto comunidad como etnia, vamos a participar de un territorio y no de otro. Por eso genera como inclusión y exclusión. Al mismo tiempo, no sé si han escuchado, bueno, vamos a hablar de eso en clases posteriores, de la desigualdad territorial. Tiene que ver también con eso. Hay gente que puede acceder territorialmente a las oportunidades y otra gente que no, otra gente que se queda fuera del desarrollo territorial por distintos motivos, por motivos económicos, sociales y políticos. Como medio natural y geográfico. Tendría que revisarlo y podría darte una respuesta la próxima semana para entenderlo bien. Déjame revisarlo, Rayen, Richard, y lo revisamos la próxima semana. Para estar más... Ah, no, Richard puso otra pregunta. Dejamos pendiente un poquito la respuesta a Rayen para la próxima semana. Y Richard pregunta, ¿y cómo uno se adueña de un nuevo territorio? ¿Será por la influencia de un territorio cercano o la esencia del mismo? Si fuera así, ¿un nuevo territorio puede tener también la capacidad de influir sobre los otros ya establecidos? Espero se entienda. Es una pregunta bastante compleja, porque en verdad también, así como el territorio tiene muchas definiciones distintas, hay ciertos territorios en los que podemos influir y otros en los que no, como personas y también como grupo. Entonces, por ejemplo, si nos organizáramos políticamente, podríamos influir en los límites de un país, en los límites de una región. Si seguimos contaminando como contaminamos ahora, definitivamente estamos afectando al territorio como naturaleza. Por otro lado, más allá de que nos organicemos o no, podemos no influir en el territorio como límite soberano de una comunidad, porque esa es una cuestión identitaria de mayor espectro, que debería decidir un grupo bastante más importante de gente. Hay cuestiones del territorio, como decíamos, históricas, que no vamos a poder cambiar en una generación, pero sí quizás en varias generaciones. Entonces, la influencia que nosotros generamos en el territorio respecto de las múltiples acepciones puede ser también en múltiples escalas y en múltiples significados. Podríamos estar influyendo en una parte del territorio, pero no en todas sus capas. Sería muy difícil influir en todas las capas al mismo tiempo. Pero también sucede en épocas revolucionarias, por ejemplo, donde todo cambia de un momento a otro. ¿Cuál es la diferencia entre espacio social y espacio vivido? Cuando hablamos de espacio social, hablamos de relaciones sociales en un espacio determinado, ¿cierto? Como la relación entre las personas. Y cuando hablamos de espacio vivido, hablamos de la relación entre las personas y el espacio físico, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros como cuerpo cuando tenemos cierta experiencia en el territorio? Recorriéndolo, ya sea urbano o rural, que es una definición que vamos a dar la próxima semana, pero ya sea como cualquiera de esas, uno tiene una experiencia espacial, ¿cierto? Siente ciertas cosas. A eso se le llama espacio vivido. En cambio, el espacio social se refiere como al territorio como un espacio donde se generan relaciones entre las personas. En el caso del espacio vivido es básicamente relación entre la persona y el espacio construido, o entre la persona y las instituciones. Esa es como la principal diferencia. ¿Y de qué dependería el potencial de un territorio para generar una mayor influencia o no hay algo claro? Como estamos de nuevo hablando del contexto antrópico, la principal factor de influencia o potencial de influencia en las cuestiones territoriales tiene que ver con la organización. De nuevo, como no hay territorios desde las personales, o no por lo menos desde estas disciplinas científicas, es difícil modificar un territorio desde una sola persona. Entonces hay que ir, si queremos cambiar el territorio, o cómo es la territorialidad, cómo se entiende el territorio, su identidad, cómo se explotan los recursos, cuán justo es o no, quién toma las decisiones, todas las capas del territorio, en el territorio llamado barrio, en esa escala, podríamos hablar de la organización vecinal como un factor de cambio. A nivel de la ciudad, estamos hablando de otro tipo de organizaciones. La vecinal no sirve, tendríamos que buscar otro tipo. Y así vamos. Entonces, si queremos modificar aspectos territoriales, la organización de las personas es lo principal. Y es una cuestión que hemos estado viviendo los últimos años en Chile y en el mundo, ¿cierto? Como si queremos cambiar estas condiciones de
explotación, extractivismo, commodity, explotación injusta o desigualdad territorial, el principal camino o potencial de cambio de las personas es la organización. Eso responde a la pregunta de Richard. No sé si quedan más dudas. Creo que lo principal es justamente cerrar hablando de que el territorio es una cuestión compleja, con muchas definiciones distintas, con distintas formas de abordarlo, pero que nos permite, ¿cierto?, empezar a pensar cómo nosotros desde la arquitectura vamos a modificar el territorio, porque va a significar impactar en todas esas capas. Y eso es lo que vamos a aprender un poquito este semestre, a entender la planificación territorial desde eso, desde entender todas sus componentes, ¿cierto? Los subsistemas territoriales, y poder cómo influir sobre cada uno de ellos para poder generar los cambios que queremos generar. Francisco dice, cuando escuché el concepto de territorio por primera vez se me venía a la mente la idea de nacionalismo. Es una de las posibles acepciones. Si uno entiende el territorio desde la política, el nacionalismo es una cuestión cada vez más importante. Por eso yo les ponía la foto de los independentistas catalanes versus el Estado español, que básicamente son dos tipos de nacionalismo en disputa por cierto espacio del territorio, o cierta forma de tomar decisiones. Cuando habla de las funciones del territorio, si esto no cumple con dichas, ¿sigue siendo un territorio hoy? Habría que revisarlo. Habría que revisarlo. Yo creo que sí, podría ser de que si no cumple con alguna de esas funciones siga siendo un territorio. Es un listado que es propuesto por algunos autores, pero no es la verdad absoluta. Pero me cuesta pensar ahora en un ejemplo para decir, no, como este territorio no tiene la función tal, no es territorio. Me cuesta pensar en algún ejemplo. Creo que todos los territorios tienen como todas esas acepciones, pero podría ser que no. No es la verdad. No es la verdad absoluta. ¿Más dudas? Voy a parar la grabación.